Advertencia. Este programa contiene descripciones de crímenes y actos violentos. El contenido puede ser considerado no adecuado para todos. Cool FM presenta The Quarantine Club, un podcast de Grada Radio. Bienvenidos a The Quarantine Club, al miércoles de True Crime y Misterio. Aquí su host, Mónica Gronchi, acompañada de mi co-host, Cedric Miró. Cedric, ¿estás listo para el primer episodio de True Crime de esta quinta temporada? ¿Qué tal, Mónica? Yo estoy súper listo. No puedo creer que ya estemos en la quinta temporada, 5 temporadas haciendo casos de True Crime, que se ha demostrado que es básicamente de sus favoritos, los favoritos de la audiencia, que le gustan demasiado aquí escucharnos los miércoles por estos casos de True Crime y nos comentan y hasta nos sugieren otros temas. Así que ya lo saben, con este, igual que con todos los demás, nos pueden mandar sus comentarios si ya lo conocían, si no lo conocen, y también si nos quieren sugerir algo para seguir haciendo la quinta temporada. Pero la verdad es que siento que esta quinta temporada la vamos a arrancar muy bien con este caso, porque es un caso bueno, es un caso que es True Crime, pero lo tengo que decir, tiene algo de misterio. O sea, esto tiene algo de misterio involucrado. O sea, que siento que tiene las dos temáticas, ¿no? Tiene un poco de todo. Es un caso bien... O sea, hay demasiada información por la cantidad de años que lleva pues ocurriendo, estando que se ha abierto, nunca cerrado, pero cold. Es un caso frío, un cold case. ¿Te acuerdas de esa serie que había? Sí, cómo no, Cold Case, que era esto de abrir casos de hace años atrás. Y bueno, este es de hace bastantes años atrás, pero no es como los que hablamos que es 1920, no, o sea, no es tan viejo así y es raro porque fue por mucho tiempo también. Yo voy a decir algo, técnicamente se considera un caso no resuelto, sin embargo, para mí ya se encontró al culpable, pero por motivos de las leyes que existen, no se ha podido como que hacer algo al respecto. Explico, como que es de esos casos que ya todo el mundo sabe que, ok, definitivamente fue esta persona, pero simplemente por el tiempo cuando ocurrieron y donde estamos ahora, tú sabes, la evidencia, la manera en que se recolecta evidencia es muy diferente. Así que si hubiese pasado ahora, sería un caso ya resuelto, pero dado a que ocurrió hace tanto tiempo y distintas cosas que ocurrieron a lo largo siento que sigue siendo no resuelto, pero para mí sí está resuelto, así que vamos a ello. Estamos hablando del caso de los Texas Killing Fields. Este es un documental, si les suena como familiar, es que en Netflix hay un documental de Joe Berlinger que hace todos los documentales de True Crime que ustedes ven en Netflix, o la gran mayoría, y este se llama Crime Scene, Texas Killing Fields. Y bueno, Texas Killing Fields en español sería Campos de Asesinatos de Texas. Lo cual no está alejado a la realidad, o sea, creo que es una buena descripción. Durante este programa les vamos a estar contando por qué se le conoce así, y hay muchas historias que se entrelazan. Sin embargo, hoy nos vamos a estar enfocando en 4 casos que son básicamente los que le dieron este nombre a este terreno. Comienzo diciendo que los Texas Killing Fields son, o en verdad es un terreno de 25 acres o 10 hectáreas para tenerlo en unidades que usamos en Panamá. Y bueno, creo que, ¿cómo es que la mayoría del mundo usa nuestras unidades y Estados Unidos usa la que ellos quieren? Sí, exactamente, igual que metro, exacto, libras, sí, todos lo usan de su manera. Bueno, este terreno queda en League City, Texas, que está a 1 milla de la carretera interestatal 45 y aproximadamente a 26 millas al sureste de Houston. Está entre Houston y Galveston, Texas. Ahora, nuestro caso nos vamos a remontar a los 1980s. En estos momentos, League City, Texas, me da risa que se llama City, pero en verdad estaba no desarrollada at all. Era un lugar bien rural, tenía mucha
naturaleza, pero quiero decir que era una zona muy industrial, pues. Entonces había muchos campos así, terrenos baldíos, lotes como llenos de árboles y ¿cómo se dice esto, Cedric? No pasto, pero hierbas altas, monte, pues. Ah, sí, como a lo monte. panameño. Sí, a lo panameño, un monte, sí. Exacto, había muchas de estas áreas y era una ciudad, entre comillas, que se consideraba que estaba iniciando como un boom de construcción en las zonas aledañas, por lo cual se estaba mudando mucha gente de distintos lugares, ya sea a buscar trabajo, a vivir, porque bueno, es una ciudad que está comenzando, etc. Pero bueno, en los 1980s era pues así, pues imagínense un pueblo rural industrial. Entonces, alrededor de nuestro caso, que nos vamos a estar enfocando en 4, como les dije, en verdad en los Texas Killing Fields se le considera a un área mucho, mucho más grande, que desde la década de los 70s hasta ahora se han encontrado docenas de cuerpos de víctimas de asesinato a lo largo del área de la carretera interestatal 45. Creo que la cuenta en total son 30 cuerpos, imagínense. Wow. Hoy nos vamos a enfocar en los casos que le dieron a este campo, a este lote, a este terreno, el nombre de Texas Killing Fields. Vamos a iniciar con un timeline, Cedric, mi cosa favorita. En septiembre de 1984, Tim y Jan Miller, una pareja que tenían una hija llamada Laura de 16 años, ellos estaban viviendo en Dickinson, Texas, que estaba como a 10 minutos de League City. ¿Qué pasa? Ellos deciden mudarse a League City porque ellos querían que su hija tuviese un nuevo comienzo. ¿Por qué? A ella no le estaba yendo muy bien en la escuela porque ella sufría de una condición, ¿cómo se le dice? Cerebral, que no está definido como epilepsia, solo dice que sí le daban como convulsiones de vez en cuando. Okay. Entonces, esto le hacía como perder el foco, etc. Entonces ella tenía que tomar una medicación diaria. Entonces los papás dijeron como que, ¿por qué no la cambiamos de distrito escolar? Para hacer eso en los Estados Unidos tú tienes que mudarte, ¿no? Porque así es como funcionan las escuelas públicas. Entonces, ellos se mudan a League City diciendo, ok, esto va a ser un nuevo comienzo. En septiembre de 1984, ellos están en su casa nueva, están mudándose, que sí desempacando. A pesar de que ellos solo se habían mudado a 10 minutos de donde vivían antes, Laura sentía que estaba extrañando a algunos amigos y a su novio Vernon. Entonces ella quería hablar con Vernon y como que le dice al papá, dice, papá, ¿te parece si Vernon viene a cenar esta noche y está con nosotros? Y el papá dice, dale, yo puedo hacer un barbecue. Pero dale. Y ella dice, bueno, pero es que tengo que hablar con él. ¿Qué pasa? Como ellos estaban recién mudándose, recuérdense, estos son los 80s, todavía no le habían conectado la línea de teléfono. Claro. Y ella dice, en verdad yo quiero hablar con él, ¿será que me pueden llevar al teléfono público? Yo no sé si eso todavía existe en algunos lugares, un par de teléfonos públicos, ¿no? Creo que sí, todavía existe un par por Panamá, de hecho. Pero bueno, ella dice, por favor, llévenme. Y la mamá como que le dice, ay, ok, Laura. Esto fue el 10 de septiembre en la mañana. La mamá le dice, ok, mira, yo te voy a dejar en el payphone, en el teléfono público que está al lado de la tiendita. Era como que la tiendita del pueblo, ¿no? Al lado había un teléfono público y ella le dice, bueno, yo te voy a llevar antes del trabajo. Y Laura dije, y tranquila, no me tienes que esperar, tú puedes irte y yo regreso a casa. Total, nada más está a 1 milla, o sea que no era tanto caminando. La mamá la lleva al teléfono público y Laura hace la llamada y empieza a hablar con su novio. La mamá la mira unos cuantos minutos, como que dice, a lo mejor la espero, la dejo en la casa y ya después me voy para el trabajo. Pero Laura le hace Laura en español, le hace la seña de como que, mamá, como que vete, yo camino a la casa. Y la mamá dice, ok, está bien. Vamos a hacer un salto de tiempo a la noche del 10 de septiembre de 1984. Ambos, Tim y Jan, vuelven a la casa después del trabajo, viendo como que, oye, ¿y dónde está Laura? Porque
aquí tenemos que tener en cuenta que la escuela técnicamente no ha empezado, ¿no? Porque la escuela aquí la empiezan, creo que es la tercera semana de septiembre o más o menos, o a veces antes, pero ella no había iniciado la escuela. Entonces ellos estaban esperando que Laura estuviera en la casa. Y entonces ellos dicen, ay, ¿sabes qué? A lo mejor está donde Vernon, o si no está con Vernon, seguro se fue a la casa de alguna amiga, pero ¿cómo nos va a avisar si no tenemos el teléfono instalado? Claro. ¿Qué pasa? Le tocan el timbre de la puerta de la casa y cuando ellos abren la puerta es Vernon, el novio de Laura. Y él le dice, oigan, ¿ustedes están en contacto con Laura? Como que yo no he hablado con ella desde la mañana y los manes como que ella no está aquí. Y bueno, obviamente lo que les preocupa a los papás inmediatamente es que ella tenía esta condición que mencioné, de que ella sufría de convulsiones. Entonces la medicación de ella todavía estaba en el baño. Entonces ellos dijeron como que ella no se llevó su medication. Entonces lo primero que hacen los papás es que, ¿sabes qué? Vamos a llamar a los hospitales porque ¿qué pasa? Ni Dios lo quiera, le dio algo y se la llevaron a un hospital. Entonces ellos llaman a los hospitales cercanos y todos le dicen que ahí no hay ninguna persona con el nombre de Laura Miller. Entonces lo que ellos deciden es ir a la policía y le dicen a la policía como que, oigan, es que nuestra hija de 16 años, ella estaba usando el teléfono público en tal y tal lugar y luego no volvió a la casa, no hemos sabido de ella. Y Cedric, ¿qué dijo la policía? La clásica, she's a runaway. No, o sea, tranquilos, ella seguro se escapó. Y el papá le dice, mira, no, ella no se escapó. Primero porque ella no es así. Y segundo, porque si ella quisiera irse y no decirnos, ella se llevaría su medicina. Porque ella, claro, sin su medicina, no va a literalmente sobrevivir. Claro. Este es un tema que hemos hablado tanto en los miércoles de misterio. Por eso nos reíamos hasta un poco, porque la policía suele hacer este tipo de cosas, pero yo en casos anteriores me he puesto siempre del lado de la policía diciendo, claro, no te puedes poner a buscar a cada niño que se desaparece de su casa, porque es lo que sí, algunos sí se van de rebeldes a casa de amigos y tal, y no hay tanta plata para investigar a todos los niños que se van a otras casas, pero este es un punto muy válido que hace la familia y creo que aquí es donde la policía sí tiene que tener un poco de flexibilidad y consideración y ver ese mismo punto. Si no tiene su medicina, no creo que esta persona, sabiendo que la necesita, se haya ido, se haya escapado o no vaya a volver por su medicina. Bueno, también, ¿qué es lo que pasa? Según las estadísticas, el 90% de los niños que go missing o que desaparecen, el 90% son runaways. Es que se escapan. Tú, casi todos. Entonces queda un 10% que no. Pero aquí sí, creo que es importante tener como que ese instinto, no solo de padre, pero como la policía, y decir como que, mira, no, o sea, mi hija no haría eso, pero creo, para darles el benefit of the doubt, es que la policía dice como que, man, la mayoría de los casos es que la man va a regresar, o sea, como que tú tranquilo, ¿no? Cuando los papás sabían que ella no era ese tipo de niña y dicen como que algo tiene que estar mal. Entonces, claro, Tim, su papá, empieza a ver qué es lo que él puede hacer. Él salía a buscarla en su carro, él hacía pues todo lo que un padre pudiese hacer. Sí. Y él hasta le decía a la policía como que por favor. Pero entonces él empieza a leer sobre crímenes que han sucedido en el área, ¿no? Y a él hay un crimen que simplemente le remueve algo adentro. Y es un crimen que había ocurrido, bueno, se hizo el descubrimiento en abril de 1984. Esto es varios meses antes de que su propia hija desapareciera, pero él está leyendo sobre esto ahora. En abril de 1984 había una familia que había salido a pasear, ellos con su perro, por estas zonas, por este campo, y el perro como que se va corriendo, ¿no? Y la familia quedó, ok, él vuelve. Y cuando ellos ya se están como que yendo, ellos llaman al perro y el perro viene con algo en la boca. Y así de película, cuando ven, el perro tenía en la boca un cráneo humano. O sea, el esqueleto. Sí. Obviamente ellos llaman a la policía y le dicen, mira, es que estamos en este campo. Tengo entendido que era un oil field, o sea que era un campo de aceite o de donde sacan oil. Y dice, estamos en este campo que está al lado de Calder Road
y nuestro perro nos acaba de traer un cráneo humano. Entonces viene la policía y la policía se lleva, o sea, descubren los restos que estaban bien deteriorados y ellos a través de récords dentales logran identificar a los restos como Heidi Fye. Heidi Fye era una mujer que había desaparecido hace 6 meses. O sea, que había desaparecido en octubre de 1983. Ella vivía en Lake City y era una camarera en un bar. Y la última vez que su familia había sabido de ella era cuando ella les dijo en octubre que ella iba a ir a visitar a su novio en Houston hitchhiking. O sea que ya lo hemos dicho, que es como eso de pedir bote a lo largo de la carretera. Sí. Y obviamente lo que asumimos ahí es que, bueno, si estaba hitchhiking y nunca más la vieron, como que pues... La tuvo que haber recogido algún loco y quién sabe qué pasó. Pero ¿qué pasa, Cedric? La última vez que la habían visto o que había como que alguien había podido decir que mira, yo la vi en tal lugar a tal hora. La última vez que ella fue vista en el teléfono público que meses después Laura Miller utilizó. O sea, en ese mismo... Wow. Entonces, ¿qué hace Tim Miller? Él está leyendo esta noticia con su hija ya desaparecida. Ya desaparecida, sí. Y él en su mente hace la conexión que, venga, ella vive en Lake City, no está lejos de donde nosotros vivimos. La encuentran en este campo, estaba usando el mismo teléfono público y ellas ambas eran blancas, de estatura promedio, eran rubio cenizo, slim. O sea que tenían como que muchas cosas en común. ¿Y él qué hace? Él va a la policía y le dice, mira, ya que ustedes no están investigando, yo creo que esta desaparición, todo es muy similar. Esto puede tener que ver con mi hija. ¿Por qué simplemente no buscan en la misma zona? Y la policía le dice, es que mire señor, lo que pasa es que esos campos, ese campo específico que usted nos está diciendo, que está por el camino Calder, no, o sea, es privado. Nosotros no podemos simplemente ir a buscar por ahí. Y él dice, pero si ustedes sospechan, ya encontraron un cuerpo. Y ellos dicen, mira, es privado y no te podemos decir exactamente dónde encontramos el cuerpo de Heidi, porque eso es un ongoing investigation, es una investigación que está abierta. Yo no te puedo dar esa información porque no está abierta al público. Entonces, ¿qué pasa? Septiembre 10, 1985, un año desde la desaparición de Laura, Tim se encuentra en un estado de depresión pues fatal. Obviamente porque nada ha pasado, no tiene respuestas. Y simplemente creo que él como padre decía, mi hija sufría de esta condición. Él como que quería encontrarla, pero él tenía un instinto muy grande de que ella no estaba viva. Entonces, en febrero de 1986, él va a un hospital y él checks in porque él decía, soy un peligro para mí mismo y para los demás, estoy deprimido, etc. Entonces él va a un hospital para cuidar de su salud, ¿no? Y ese mismo mes, el 2 de febrero, hay unos niños que están montando estas dirt bikes, bicicletas que se montan en la tierra, que si no sé qué. Sí, son tipo montañeras. Montañeras. Y están montándola en esta propiedad cerca de Calder Road, en estos campos, cuando huelen algo, pues, fatal. Y los niños deciden seguir el olor. Y bueno, ¿qué es eso? Un cuerpo en descomposición y en verdad eran, ¿cómo se dice? Restos, porque quién sabe desde cuándo había estado eso allí. ¿Qué pasa? Entonces ellos llaman a la policía viene el equipo forense, se llevan los remains, toman sus fotos, su evidencia y la policía dice, ¿sabes qué? La verdad es que tenemos que seguir buscando a estos alrededores para ver si encontramos alguna pista. Buscando pistas encuentran, Cedric, otro cuerpo, otro set of remains, otros restos definitivamente
no de la misma víctima. ¿Qué Ujú. pasa? También se dan cuenta que estos dos cuerpos no solo están cercanos el uno al otro, sino que están a 200 yardas del cuerpo de Heidi Fye. ¿Te acuerdas que desapareció en 1983 y encontraron en abril de 1984? Entonces, recordemos, Tim Miller en estos momentos está en el hospital y su esposa, que estaba visitándolo, como que leen el periódico y leen sobre el descubrimiento de estos cuerpos. Y Tim dice: Jan, vas a tener que ir a donde la policía y por favor llévale copia de los records dentales de Laura. Porque él como que decía, como que él estaba seguro que uno de esos cuerpos era su hija. Y él, él estaba en lo correcto. Logran identificar a través de comparar los restos que encontraron con los records dentales que uno de los cuerpos es Laura Miller. ¿Qué pasa con el otro cuerpo? Los otros restos que encontraron no podían identificar a la víctima, entonces le ponen Jane Doe. Porque no podían, o sea, trataron de comparar los restos con otras personas desaparecidas reportadas, etcétera, y no pudieron como que encontrar nada, así que le ponen Jane Doe. ¿Qué pasa también en las autopsias? El cuerpo de Laura Miller había estado expuesto a los elementos por lo menos 1 año y medio. Wow. O sea que no se pudo determinar su causa de muerte. Claro. El otro cuerpo estaba un poco más fresco, por decirlo así, y la médica forense logró decir que su causa de muerte había sido por una herida de bala, porque encontraron una bala de una pistola calibre 22. Así que, o .22, como se le diga. Ahora, cuando los cuerpos han estado tanto tiempo expuestos a los elementos, sabemos que se borra demasiada evidencia. Pero ¿qué sí pueden decir? Todos estos restos habían sido encontrados en el mismo campo, a yardas uno de los otros. Todas estaban posicionadas debajo de árboles, con los brazos cruzados sobre ellas. Ok. Y todas las víctimas eran blancas, de estatura promedio, con como dirty blonde o light brown hair, o sea que rubias o rubios cenizos. Y todas, todas tenían características similares. Entonces, digo, las dos que habían sido identificadas, que sabemos que vivían en Lake City, en vecindarios aledaños, habían sido vistas en el teléfono público, en el mismo teléfono público por última vez. Entonces, esto que te dice serial killer, este término. Exactamente. Este término ya existía. Sí, claro, y no estamos hablando de un solo patrón, estamos hablando de varios patrones, o sea, de dónde las colocaban, de qué manera ponían el cuerpo, de cómo se veían físicamente. O sea, son muchos patrones que ya te indican esto tiene que ser una sola persona. Sí, igual, Cedric, ¿qué es lo que pasa? Como habíamos dicho, en Texas no solo hay un montón de estos campos, sino que varios de estos lotes, campos que son como monte, la gente tira mucha basura ahí o restos de construcción y cosas. Entonces la policía empezó a tener un problema de cuando estaba tratando de recolectar evidencia, decir como que ¿esto es evidencia o no es evidencia? O simplemente ya estaba aquí cuando pusieron el cuerpo. Entonces esto fue un obstáculo. Entonces la investigación o el caso se enfría, por decirlo así. En diciembre de 1986, lo que Tim Miller hace es que él pone como un pequeño memorial, pone una cruz de madera, pone el nombre de su hija y llena como, no es la tumba porque no está en el cementerio, pero le hace como este memorial para su hija, para que ella pueda descansar en paz. Pero ¿qué hace él? Claro. Es que él en verdad nunca dejó de buscar, o sea, su hija ya la encontraron, pero él nunca dejó de buscar, pues, quién lo hizo. Entonces él a veces se iba a este lugar, se sentaba ahí en las noches a tomar cerveza con un arma, porque él decía, yo sé que seguro el asesino en algún momento va a volver y yo quiero verlo y yo quiero como atraparlo, ¿no? Sí. Durante uno de estos momentos en que él hace esto, porque él hacía esto muy a menudo, él se terminó separando de su esposa porque él de alguna manera nunca había podido superar la muerte de su hija. O sea, lo entiendo. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, él, una de estas noches, uno de estos días, él encuentra, ¿cómo se llama? Material que se usa aquí en los techos, para techos de las casas. Ok. Y él dice, este material de techos
yo creo que esto es evidencia. ¿Por qué? Porque él empieza a formar sus propias teorías. Y para mí esta es como la teoría más importante. En su mismo vecindario, cuando ellos vivían en Dickinson, que estaba a 10 minutos de Lake City, había un hombre que se llamaba Clyde Hendricks. Clyde Hendricks era un señor que trabajaba en construcción, específicamente haciendo techos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué Tim Miller sospechaba de él? Él sabía que Clyde Hendricks era el sospechoso principal en el asesinato de una mujer llamada Ellen Beason, que había sido vista por última vez en el Texas Moon con Clyde. Ella fue vista en julio de 1984. Esto fue 2 meses antes de que su propia hija se desapareciera. ¿Qué pasa? Un año después de que Ellen Beason desapareció, Cedric encuentran sus restos en un causeway. ¿Qué pasa? La gente había visto a Clyde con ella, entonces la gente le dice a la policía como que este fue el último tipo con ella, y Clyde lo que le dice a la policía es que mira, nosotros fuimos a nadar, ella y yo, y ella se ahogó, y yo no la quise llevar a ningún lado porque pensé que me iban a culpar a mí, entonces yo la dejé, la tiró por ahí, ¿no? Wow. Y la policía, como los restos habían estado expuestos a los elementos, la policía simplemente dice, mira, no tenemos evidencia para linkearlo y decir que él la mató, pero podemos ponerle un cargo de disturbance of a corpse, que es como que el molestar a un cuerpo o abuse of a corpse, abusar de un cadáver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Él va preso 1 año, o sea, 1986 a 1987. Pero en 1987 él sale libre. Ahora, para atar todos estos cabos finalmente, gente. Clyde Hendricks, o sea, había sido visto en Texas Moon con Ellen Beason. Esa fue la última vez que la vieron a ella. Texas Moon está en Lake City. ¿Quién más frecuentaba el Texas Moon? Heidi Fye. Aquí vas uniendo como que, ok, Heidi Fye iba al Texas Moon, vivía en Lake City, y dicen que Laura Miller conocía a Clyde Hendricks. ¿Por qué? Porque una vez ella y sus amigos habían ido a la casa de Clyde a comprar marihuana. Ok. Y según su padre, ella siempre le había temido a Clyde. Como que ella siempre que pasaba por la casa le decía a una amiga como que podemos caminar por el otro lado porque ese tipo me asusta. Entonces, aquí es donde Tim Miller dice, este man encima sospechoso ya en un asesinato, ha ido a la cárcel, tiene que ser él. Él le dice a la policía, le cuenta todos estos cabos, la policía como que, ok, sí, pero toda tu evidencia es circunstancial. Y es buena, pero no podemos usarla. Claro. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa? El 8 de septiembre de 1991, o sea, ya 6 años después de que desapareciera Laura, encuentran un cuarto cuerpo en el mismo campo. Ahora, los restos los pudieron utilizar pudieron determinar que había sido, obviamente, asesinada esta mujer, pero por un golpe muy fuerte a la cabeza, un blunt force trauma, o que había recibido este golpe y que si el golpe no la mató, la había matado, había muerto por estrangulamiento. Entonces no logran identificar a la víctima, así que le ponen Janet Doe. No le podían poner Jane Doe porque ya había una Jane Doe, ¿no? Uh-huh. Entonces, en estos momentos tenían demasiadas similitudes todas estas víctimas, así que se involucra el FBI para que el Behavioral Science Unit hiciera un perfil de este posible asesino en serie. Hacen un perfil que dice que el asesino era metódico y organizado, era un local, alguien que vivía cerca y que por eso usaba este campo como su personal dumping ground. Dice que probablemente tenía un IQ alto, o sea, era de gran inteligencia. Ok. Y que seguro tenía un pasado violento en cuanto a no solo personas, pero animales.
Entonces, en 1993 nombran a una persona de interés. Cedric, ya tú y yo sabemos que cuando nombran a una persona de interés, no importa si esa persona no lo hizo, le han arruinado la vida. Así es, lo hablamos bastante en los episodios pasados casualmente. Bueno, nombran persona de interés a Robert Abel, un hombre que vivía al lado del campo donde habían encontrado a estas 4 víctimas. Ahora, él era imagínate que era un científico de la NASA, ya estaba retirado, o sea que tenía un IQ muy alto, era muy inteligente. Sus ex esposas, había estado casado creo que 4 veces, habían dicho que él era medio violento y que él era agresivo y era violento con sus animales. Él tenía muchos caballos y dice que cuando él se ponía bravo, a veces les pegaba, y cuando algún animal se moría, él simplemente lo dejaba tirado para que muriese, o sea, sí, lo dejaba tirado en el campo. Ahora, si empiezas a comparar esto con víctimas, dices, ok, muy similar. ¿Qué pasa? La policía, aparentemente hay como un loophole en la ley. Ellos querían tener una orden de allanamiento, una orden para buscar su casa, un search warrant. Y aparentemente cuando se cree que hay un serial killer o un asesino en serie suelto, si te nombran persona de interés porque el FBI ha hecho un perfil con el que haces match, ellos pueden como que obtener esta orden sin más pruebas. Ah, mira tú, interesante ese dato. Así que llegaron a buscar su casa, encontraron clippings de los periódicos sobre todos estos asesinatos, encontraron 2 armas de calibre 22, fotos de mujeres desnudas, un diente humano y bueno, se llevaron muchas cosas de la casa intentando ver si podían encontrar algo. ¿Qué resulta? El diente humano era su propio diente. Era su propio diente. Wow. Las fotos de una mujer desnuda, una mujer dijo, esa soy yo en las fotos. Los clippings podían ser simplemente porque él es científico y quiere ayudar. Él trató de ayudar en la investigación al comienzo porque él prestó sus caballos a la policía. Y bueno, es Texas, todo el mundo tiene pistolas. O sea que nunca pudieron encontrar nada pues concluso, ¿no? Pero obviamente en los ojos del pueblo, él era culpable. Entonces, ¿qué pasa? Tim Miller, el papá de Laura Miller, lo que dice es, bueno, este tipo tiene que ser él. Y él deja sus sospechas contra Clyde Hendricks y se convierte en su misión, no quiero decir arruinarle la vida, pero básicamente a Robert Abel, quien era la persona de interés. ¿Qué pasa? Pasan muchas cosas a lo largo de los años. Para echarles el cuento largo corto, nunca pueden probar, nunca encuentran evidencia, nada contra Robert Abel. Y Tim Miller, después de harass him, después de... ¿Cómo se dice harass en español? Acosar. Después de acosar a Robert Abel por varios años y una vez hasta apuntarle con una pistola, él se da cuenta que en verdad Robert no había podido haberlo hecho. Entonces él se disculpa y dice pues que todo bien. Pero ¿qué pasa? En el 2005, Robert maneja su carro a las vías de un tren y un tren se estrella. Mucha gente dijo que esto fue un accidente, pero todos saben que es que él nunca había podido ser nombrado persona de interés, le habían arruinado la vida. Entonces mucha gente dice que esto fue suicidio. Ahora tengo que darles un timeline de cómo han ido sucediendo las cosas, ¿no? El caso se considera frío, es un cold case, ¿no? Porque no ha sido resuelto. En el 2012 deciden, porque sabemos que ahora hay mucha tecnología nueva, 2012 hace 10 años, pero igual hay mucha tecnología nueva que se puede usar para resolver casos que se consideran fríos o cold cases. Entonces en el 2012 deciden exhumir el cuerpo de Ellen Beason. ¿Se acuerdan de Ellen Beason? Que dije que ya fue vista por última vez en julio de 1984 en el Texas Moon con Clyde Hendricks. Dicen, bueno, vamos a exhumir su cuerpo para ver si podemos tener pistas. En la autopsia que le hacen nuevamente con los restos, se dan cuenta que ella tenía una fractura en el cráneo. Y dicen, esto es homicidio al 100%. Esto ya no era compatible con la historia de que ella se ahogó. Entonces, nuevamente traen a Clyde Hendricks y dicen, tú la asesinaste. Le hacen el cargo de asesinato y lo llevan a juicio. Sin embargo, como no había tanta evidencia suficiente, a él solo le ponen el cargo de manslaughter. Que, ¿te acuerdas que lo hemos hablado? Que ese cargo es como diferente aquí. No es asesinato, sino como que no lleva la misma consecuencia. Entonces lo sentencian a 20 años de cárcel.
a él en este juicio lo nombran el sospechoso principal en los Killing Fields Murder. O sea que dicen, él es el sospechoso principal de los asesinatos de estas 4 víctimas de las que hemos estado hablando. Lastimosamente, Clyde Hendricks sale de prisión en octubre del 2021. Solo sirvió 8 años de su condena. Quiero decir que entonces se utilizó la tecnología. En abril de 2019 decidieron también testear tanto los restos de Jane Doe como los de Janet Doe. Hicieron lo que se llama Genetic Genealogy Test, que es test de genética donde extraen el ADN de estos restos y lo ponen en un database que compara con ADN de gente que pues está en los records públicos o etcétera, y logran nombrar a las 2 víctimas, Cedric. Logran decir que Jane Doe era Audrey Lee Cook, de 30 años, que había desaparecido en Houston, y Janet Doe era Donna Prudhomme, de 34 años, que vivía en Nassau Bay, que desapareció en 1991. Eso es un pequeño alivio para las familias, por lo menos, ¿no? Claro, como que saber. ¿Y qué pasa? Les cuento un dato interesante. Durante su estadía en prisión, Clyde le dijo a un informante de la policía, o admitió, que él había asesinado a Heidi y que él había violado y asesinado a Laura Miller. ¿Qué pasa? De acuerdo con una ley en Texas, tú no puedes llevar a nadie a juicio o condenarlo o lograr una condena a través de una confesión, como le dicen, un jailhouse confession. Ok, ajá. O sea que él lo había admitido a un informante, pero por motivo de leyes, no se pudo usar en contra de él, ¿no? Entonces, por eso es que yo digo que este caso, en teoría, sigue abierto. Él es el sospechoso principal. Sin embargo, no se puede hacer nada al respecto. También quiero decir que algo positivo que salió de todo el dolor de Tim Miller es que él estableció una compañía que se llama Texas EquuSearch, que es una compañía que básicamente empezó con unos cuantos voluntarios y unos cuantos caballos que asiste a familias cuando algún familiar se pierde o desaparece y necesitan hacer searches, búsquedas muy grandes que se necesita mucha gente. Su compañía es la que la realiza. Ecu de caballo. Así que Texas EquuSearch, y cuando la gente se encuentra en el momento en que él se encontró una vez en su vida, él puede asistirlos. Así que creo que esto es lo positivo que ha salido de este caso. Aún así les recomiendo ver el documental en Netflix porque agregan muchas cosas de las que yo no hablo aquí. Hay unos casos que se cruzan, como dijimos. Hay 30 víctimas de asesinatos en los Killing Fields, pero sin embargo, no todas se le atribuyen a una sola persona. Sí, está la teoría de que sea de hecho hasta varios asesinos en serie. Hay muchas cosas, o sea, como le dijimos aquí, podemos tocar casi por encimita, pero el documental de Netflix, súper recomendado. También hay una película de esto, ¿no? Tengo entendido. Hay una película que no la he visto, pero es con Jessica Chastain, Chloe Grace Moretz. Podría check it out ahora que me conozco la historia. Sí, tiene un buen cast. Quiero mirarla también. Pero bueno, este es el caso. Traté de hacerlo lo más corto posible, pero en verdad es que hay muchísima información. Gracias a todos los que estuvieron en sintonía. Gracias, Cedric, también por acompañarnos el día de hoy. Él es Cedric Miró, yo soy Mónica Gronchi y nos despedimos por hoy. Cool FM presentó The Quarantine Club.